Sí, doctor. Ok, muy bien, gracias. Agarro.
Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Enrique Chagoyán y al doctor Antonio Herrera. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Habla el doctor Antonio Herrera. Estamos muy contentos de iniciar otro seminario SABE y además otro nuevo programa. Iniciamos otro nuevo ciclo que inicia ahora en agosto y acaba en mayo del próximo año, ¿sí? Ahorita en nuestra presentación daremos la planeación de las pláticas que tenemos ya de ahora de agosto hasta enero del próximo año. Sí, ahí se está viendo ya lo que es ahora con el doctor Alfredo Ayala. Sí, el próximo mes nos acompañará nuestro amigo el doctor Hugo Plasencia. Posteriormente, en octubre, el doctor Manuel Lima Machado. En noviembre, la doctora Elisa Betancourt. Y en diciembre, el doctor Juan Carlos Izquierdo. Y en enero, nuestra amiga la doctora Jenny Guerrero. Entonces, más o menos esa es la planeación. Están pendientes los temas, pero ya tenemos los conferencistas, que es lo más difícil, ¿verdad? Complicado. Muy contentos de iniciar un nuevo ciclo. Felices, ¿verdad? De que lo que es el seminario de actualización virtual en endodoncia ya es todo un clásico en la Asociación Mexicana de Endodoncia y la verdad es que estamos muy, muy contentos. La noche de hoy, en particular, felices porque nos acompaña de conferencista un buen amigo, el doctor Alfredo del Rosario Ayala Ham. Él es de Sinaloa, de Culiacán, ¿sí? Y su tema es un tema muy, muy interesante. Lo vamos a ver ahorita y va él sobre todo a desarrollar este tema que lo presentó ahora en el Congreso pasado en la ciudad de Acapulco, lo presentó en los temas libres. Sí, él trabaja en el posgrado y tiene un muy buen equipo de investigación que colaboran todos juntos para hacer todo este proyecto, estos proyectos que nos van a presentar ahora. El doctor, nuestro buen amigo, el doctor Alfredo del Rosario Jamayala, voy a dar lectura a su currículum. Él es cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene la maestría en endodoncia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo jefe fue mi maestro, el doctor, muy respetado, el doctor Silva Herzog. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es docente investigador, titular de endodoncia de la UAS, fundador del posgrado en endodoncia también de la misma universidad, coordinador de docencia de la especialidad en endodoncia, es también certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, miembro de la Asociación Mexicana de Endodoncia, miembro de la Asociación de Especialistas en Endodoncia de Sinaloa y ha publicado más de 11 artículos en revistas nacionales e internacionales. Pues es para mí un verdadero gusto que un doctor de la talla de nuestro buen amigo Alfredo se presente aquí en este foro. Ojalá lo disfruten y disfruten de su presentación. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor. Muy buenas noches y gracias, doctor. Sea bienvenido aquí a AME. Gracias. ¿Sí me escucha, doctor? Bueno. ¿Ahora sí? Sí, ya tienes sonido, sí. Ajá. Ya tomó el control. Sí, doctor, si nos puede compartir. Listo, ya vemos su presentación. Ok, ¿ya observan la presentación? ¿Sí? Ok, bueno, pues Adelante. muy buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer al presidente de la Ciudad Mexicana de Endodoncia, el doctor Marco Vinicio Saldívar Higuera, y por supuesto a toda su mesa directiva, así por la invitación al doctor Antonio Herrera de Luna, al doctor Enrique Chagoyán, por haberme invitado a este foro de actualización odontológica, y por supuesto a las empresas
que logran que se lleve a cabo esta clase de eventos científicos. Hoy hablaremos acerca de lo que es necesario para la regeneración tisular. Bueno, tenemos que en el área médica y odontología existen diferentes tipos de enfermedades que en conjunto con sus tratamientos provocan en nuestros pacientes una gran pérdida de tejido. Se encuentran estos tratamientos como cirugía de terceros molares, extirpaciones de quistes, neoplasias orales, enfermedad periodontal y tratamientos contra infecciones pulpares extensas. Dichas lesiones, en ocasiones, resultado de una necrosis pulpar o cirugía periapical, repercuten frecuentemente en lo que es el hueso alveolar, causando en muchas ocasiones la pérdida de tejido. Por consiguiente, lo que es la pérdida de tejido constituye uno de los problemas de salud más graves, más frecuentes y de alto costo a nivel mundial. A pesar del desarrollo tecnológico para la elaboración de sustitutos sintéticos, estos hasta el momento no han cumplido con la demanda de función y calidad necesaria para lograr la regeneración eficiente de los tejidos. Como podemos apreciar, a nivel mundial se realizan alrededor de 2.2 millones de injertos óseos anualmente, según la Organización Mundial de la Salud. Y a nivel local, de acuerdo a INEGI, nuestra población en México presenta alrededor del 77.5% de enfermedad periodontal. Esto conlleva a una gran pérdida de tejido óseo. Ante esta problemática, la ingeniería tisular nace con el objetivo principal de regenerar o reemplazar tejidos u órganos a través de lo que son construcciones tridimensionales ligadas a estas biomoléculas para devolver lo que es la forma y la función de estos tejidos. Sin duda, este campo en la medicina, así como en nuestra área que es la odontología y áreas especializadas que agrupan las ciencias básicas que a veces no son fáciles para nosotros, tales como la biología celular, biología molecular, fisiología, inmunología, bioquímica, también ciencias de los materiales y biofísica, ofrecen a los pacientes una alternativa de tratamiento enfocado a lo que es regeneración. Se ha mencionado que el hueso es el segundo tejido más trasplantado después de la sangre. Nuestro cuerpo, al existir tratamiento o enfermedades muy invasivas, siempre va a reparar. La biología de nuestro cuerpo es impresionante, ¿no? Siempre va a reparar, pero esta lo puede hacer de dos maneras. Uno a través de una regeneración tisular y otra a través de una cicatrización. ¿Qué quiere decir con esto? Que la regeneración tisular, el tejido dañado es reemplazado por células parecidas a las perdidas. Entonces logramos una recuperación en su forma y su función. Sin embargo, en una cicatrización, el tejido perdido es reemplazado por tejido conjuntivo, lo que da origen a una cicatriz fibrosa. Este tejido no es funcional. Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda extensiva de Internet acerca de definiciones de regeneración tisular, pues definitivamente hay bastantes, ¿no? Pero aquí tenemos una breve, pero bastante buena, ¿no? Que dice que es la capacidad potencial de los tejidos de regenerarse si cumplen condiciones favorecedoras. Entonces, lo puse en rojo porque es importante nosotros, como odontólogo, darle esas condiciones favorecedoras a esos tejidos que se han perdido por diferentes tratamientos o enfermedades para que así se pueda dar la regeneración. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es proporcionar esas condiciones. Si este tejido no tiene las posibilidades o está limitada ante un daño considerable, como por ejemplo, tenemos 3 ejemplos a nivel sistémicos, una fractura múltiple ósea extensa, o un daño por una quemadura en la piel, o un infarto en miocardio, estos tejidos cicatrizan, mas no se regeneran. Si nosotros queremos regenerar lo que es el órgano dental, debemos primero conocer los tejidos sanos que deseamos regenerar. Por lo regular nosotros tenemos unas imágenes, o nos acostumbramos a ver imágenes de este tipo, con estas características en una radiografía, donde nosotros observamos tonalidades de grises, pero realmente no sabemos los componentes ni la estructura de nuestro órgano dental. Aquí podemos observar los diferentes tejidos que componen el diente, como son, y los conocemos, esmalte, dentina, cemento, ligamento, hueso alveolar. Y por supuesto,
el tejido que forma el órgano dental, la pulpa. Esta pulpa está conformada principalmente por tejido conectivo y células pulpares, así como una matriz extracelular. Entonces, si nosotros queremos regenerar el diente, tendríamos que formar diferentes tejidos, los cuales están constituidos por diferentes elementos. Esto es muy importante resaltar, por lo que si es una realidad es que la mayoría de ellos están mineralizados. Casi todos los tejidos del diente son mineralizados, excepto por supuesto la pulpa, el ligamento periodontal. Entonces, por ello nos enfocaremos a la regeneración de tejido mineralizado. Los problemas principales que tenemos nosotros en la cavidad oral, de acuerdo a la OMS, son la caries dental, en la cual podemos perder, gracias a esta enfermedad, o esta enfermedad, podemos perder diferentes tejidos, como son esmalte, dentina, pulpa y ligamento. Si esa enfermedad se extiende, podemos perder también hueso. Y, por supuesto, tenemos también, de acuerdo a la OMS, la enfermedad periodontal, que hay una gran pérdida de tejido óseo. También hay otras enfermedades que se pueden presentar, como tumores o malformaciones congénitas. Habíamos comentado anteriormente que la ingeniería tisular se puede definir como la combinación de células, materiales bioactivos y factores ambientales para recrear tejidos biológicos funcionales. Aunque la intervención principal es diseñar órganos, todavía hay muchos desafíos por superar. Estos incluyen problemas relacionados con las células, con el origen de estas células, el procedimiento y reconstrucción de este microambiente. En la odontología se han realizado muchas investigaciones en el desarrollo de modelos para reconstruir lo que son los tejidos orales y dentales. Hay un factor importante para el éxito de la ingeniería tisular de cada tejido especializado. Requiere diferentes factores. Estos factores son físico-químicos y bioquímicos. Como hemos mencionado, uno de los componentes principales es la matriz extracelular. Esta se compone de matriz de colágeno y elastina, la cual le da soporte, estructura y, por supuesto, lo que es sustancia fundamental. De ahí su nombre fundamental. Esta sustancia contiene glucosaminoglicanos, proteoglucanos y factores de crecimiento. ¿Qué importancia tiene esta sustancia fundamental? Pues casi nada, solamente regulan los procesos de migración, proliferación y diferenciación celular, así como su regulación y activación. Entonces, de ahí el nombre de sustancia fundamental y de la importancia y relevancia que va a tener en el proceso de regeneración. Por ejemplo, tenemos en este artículo, observamos lo que se necesita para es un review, que a mí en lo particular este artículo a mí me encantó. Se menciona lo que se necesita para la regeneración endodóntica. Si te pones a pensar desde el punto de vista biológico, la regeneración es muy fácil y a la misma vez difícil. Tenemos hoy en día en congresos de actualización en boga de todos la llamada regeneración pulpar, o su nombre correcto desde mi punto de vista sería revascularización pulpar, el cual, con el conocimiento de lo que hemos comentado de histología y biología, lograríamos entender qué necesitamos para que el órgano dental se revascularice. ¿Cómo se da esto? ¿Se puede lograr en todos los casos? O no, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si efectivamente el órgano dental ha sufrido necrosis, porque ya hemos visto en algunas revistas, inclusive indexadas, importantes, reportes de revascularización. Pero ya cuando nos damos cuenta y leemos el artículo y checamos el diagnóstico, el diente todavía tenía vitalidad y se confunde esto con un proceso de revascularización. Pero bueno, vamos a pensar que el diente ya no tiene vitalidad. Entonces, lo que tenía es una característica importante para el proceso de revascularización es tener un ápice abierto. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué ápice abierto? Pues tiene lógica. Si yo quiero que entren células del periápice y factores que me promuevan la revascularización,
Tiene que haber una zona amplia en la parte apical para la entrada de estos elementos. Lo segundo sería lograr una desinfección apropiada. Hay ahí un punto difícil. Sabemos que la dentina tiene túbulos dentinarios, los cuales los microorganismos migran y colonizan hacia ellos y nos dificultan lo que es la desinfección. Entonces, adquiere un gran papel lo que es el irrigante y la medicación intraconducto. Para con esto, eliminar lo que son microorganismos, pero es bien importante, tenemos que eliminar esos microorganismos, pero no afectar la estructura dentinal. Observando hacer una pequeña revisión acerca de los procedimientos que se requieren para hacer una revascularización, me di cuenta que se utiliza mucho el EDTA. Nosotros lo utilizamos bastante pues en endodoncia, ¿no? Como parte final de la preparación mecánica. Pero también se utiliza mucho en el proceso de revascularización. Pero trabajando en el laboratorio, teniendo la oportunidad de trabajar en el laboratorio, en el área de cultivo celular, junto con otros colegas, nosotros utilizamos también bastante el EDTA, adicionado con tripsina, es otra enzima. Pero nosotros utilizamos el EDTA para secuestrar el calcio extracelular e inhibir que unas proteínas que se llaman caderinas, que estas caderinas necesitan el calcio para unirse a la célula y a la superficie de cultivo. Entonces, nosotros utilizamos el EDTA en el laboratorio a 0.25% y nosotros lo utilizamos en endodoncia al 17%. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ese EDTA, si nosotros lo utilizamos en una revascularización y lo utilizamos de los últimos elementos del irrigante, y si se nos queda el EDTA en la dentina, pues esto va a inhibir la colonización de las células que migren del área periapical. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué en ocasiones en el protocolo de revascularización venía, en algunos, no en todos, por supuesto, venía el EDTA, ya que en estos casos no es necesario, puesto que no vamos a instrumentar, ya que la finalidad de la instrumentación es ampliar el conducto, pero este ya se encuentra amplio. Lo que necesitamos hacer es desinfectar la dentina y no dañar esta superficie dentinal, para así poder colocar un biondamio o injerto que promueva la quimiotaxis de las células mesenquimales del ápice para penetrar y colonizar este espacio, para así, como lo menciona este artículo, lograr una revascularización y de nuevo un retorno a la vitalidad. Dentro de los materiales de injerto que se utilizan para revascularización o en odontología, hay de diferentes tipos. Si hoy podemos observar, hay muchísimos tipos de materiales. Hay algunos autólogos del mismo paciente, halogénicos de la misma especie, heterólogos de otra especie o aloplásticos que se utilizan bastante como hidroxiapatita y fosfato tricálcico. Pero no solamente es importante el tipo de material que colocamos, sino la presentación. Hoy en día, si uno empieza a leer acerca de los materiales bioactivos que promueven la regeneración, tanto en odontología como en otras partes del cuerpo, la presentación de este injerto está adquiriendo mucha relevancia. ¿Cómo lo vas a presentar para que el cuerpo pueda migrar esas células mesenquimales y colonizar ese injerto? Bien, tenemos diferentes presentaciones. Tenemos presentaciones en hidrogel, tenemos presentaciones en esponja, granulado y pasta. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del hueso liofilizado. El hueso liofilizado ya se ha visto que se comporta de manera distinta si lo llevas granulado, si lo llevas en una estructura tridimensional en forma de esponja, si lo llevas en pasta y si lo llevas en forma de hidrogel. Los últimos artículos han reportado que el uso de hidrogel es la mejor presentación que puedes tener para regenerar algún tejido. En nuestro grupo de trabajo se ha conseguido obtener matriz de vejiga urinaria descelularizada y realizar algunas evaluaciones tanto in vitro como in vivo, presentando resultados prometedores en regeneración de tejido. Y en estos últimos tiempos también hemos logrado obtener una matriz
ósea. Entonces, ¿por qué hemos logrado obtener esta clase de matrices? Bien, porque está reportado en la literatura que estas matrices, por ejemplo la de vejiga, contiene colágeno, elastina, glucosaminoglicanos, factores de crecimiento, los cuales esta matriz tiene una buena forma, se degrada en tiempo ideal, tiene buena absorción en agua, tiene buena absorción de agua gracias a los glucosaminoglicanos y tiene excelente biocompatibilidad. La matriz ósea, como queremos regenerar tejidos mineralizados, se ha reportado en la literatura que tiene propiedades osteogénicas, osteoinductoras y osteoconductoras, al igual que contiene colágeno tipo 1, factores de crecimiento y lo más importante, tiene algunas proteínas morfogenéticas de hueso, principalmente 2 y 4, que son importantes y relevantes al inicio de la mineralización, así como también contiene fosfatasa alcalina. Tenemos algunos reportes de literatura, el cual nos menciona que si nosotros queremos regenerar un hueso, lo ideal sería tomar hueso de origen, ya que tiene la misma similitud de estructura y función. También nos mencionan que la aplicación de factores de crecimiento es lo más importante en regeneración ósea. También nos dicen que el andamio debe provenir del tejido que desea regenerarse. Y también mencionan acerca de vejiga, que el andamio de vejiga se han adicionado algunos factores de crecimiento con factor de crecimiento vascular, mejorando lo que es la angiogénesis, lo que es primordial para formación de un tejido conectivo. La combinación de andamios, tanto óseo como de vejiga, ya han presentado algunos estudios, los cuales mencionan que presenta características de osteoinducción, osteoconducción y también osteogenicidad. También hay algunas investigaciones que mencionan que el andamio de vejiga es biocompatible con células osteoprogenitoras y promueven la osteogénesis. En el caso de las cirugías odontológicas, es importante acelerar el proceso de regeneración de grandes lesiones, por eso es que se recomienda la utilización de estos bioandamios. Los andamios de vejiga estimulan angiogénesis y organización de tejido conectivo, requisito indispensable para la regeneración tisular. En base a todo lo que hemos visto, y nuestro enfoque es regenerar tejidos del diente, y como mencionamos, la mayoría de ellos son mineralizados, entonces tratamos de hacer una evaluación de regeneración ósea de los hidrogeles, y vuelvo a repetir, lo presentamos en hidrogeles porque es lo reportado que penetra mejor las células, en este caso, las células mesenquimales. Entonces tenemos hidrogel de matriz de vejiga, le adicionamos la vejiga, la hidroxiapatita, porque normalmente la utilizamos en regeneración ósea, y matriz ósea. Para esta investigación, le haríamos en 3 fases. Una primera fase, obtendríamos y diseñáramos los hidrogeles, tanto de matriz ósea o matriz de vejiga. Y en una segunda fase, ya que tengamos esos hidrogeles, antes de llevarlo a una evaluación en vivo, necesitamos hacerles ensayos de biocompatibilidad a través de células mesenquimales que adquirimos de tejido pulpar, que ya tenemos esa línea en el laboratorio. Ya que tengamos los ensayos de biocompatibilidad, posteriormente realizaremos la evaluación en vivo en ratas Wistar. Para la obtención de matrices, obtuvimos la matriz de vejiga, como le había comentado, ya con una metodología establecida por una doctora que trabaja con nosotros en el equipo de trabajo, la doctora Silvia Benítez y colaboradores, en cual obtuvimos vejiga de un rastro certificado. Esta vejiga la desinfectamos, la deslaminamos, agarramos la matriz extracelular y le quitamos todas las células. Entonces la desinfectamos y la descelularizamos. Posteriormente, en un reporte de Saukin, nos menciona el procedimiento de cómo obtener una matriz ósea. Esta matriz ósea se logra desinfectar, la desengrasamos a través de cloroformo metanol, le quitamos el mineral, sufre una desmineralización y por supuesto le quitamos todas las células. Posteriormente que tenemos las dos vejigas, las dos matrices, lo que hicimos fue una evaluación del contenido celular. Queríamos encontrar que las dos matrices no tuvieran nada de contenido celular. Para eso realizamos una prueba a través de actina beta, a través de PCR, donde observamos que no existía en las dos matrices nada de contenido celular.
Este ya es una publicación que hemos realizado el grupo de trabajo, donde se comprueba que estas matrices no tienen residuos celulares y se pueden utilizar en un tejido vivo. Posteriormente, ya que teníamos las matrices, hicimos una formulación de hidrogel. Como ya lo había comentado, pues es una forma que se ha reportado que es fácil la penetración celular. Nos menciona Bowen que para formular lo que son los hidrogeles se mezcla 1 miligramo de la matriz con 1 mililitro de pepsina en ácido clorhídrico. Y así viene reportado y así lo hicimos. Mas, sin embargo, nos encontramos con que estas matrices eran muy acuosas. Por consiguiente, eran muy difíciles de aplicar en el paciente o en defectos óseos. Por consiguiente, tuvimos que modificar la metodología propuesta por Bowen, donde pudimos conseguir una matriz que gelifique mejor y que tenga una mejor consistencia, aunque no quiere decir con ello que funcione mejor. Es por eso que en este momento estamos realizando una investigación con diferentes formulaciones de hidrogeles para ver quimiotaxis de células mesenquimales en las diferentes formulaciones de hidrogeles, para ver cuál de ellos conseguimos una mejor migración de esas células mesenquimales hacia las matrices. Al igual manera, estamos viendo si estas matrices por sí solas, que están reportadas en otras investigaciones, consiguen la diferenciación de esas células mesenquimales. ¿A qué se van a diferenciar? Pues es lo que queremos ver. Muy bien. La evaluación in vitro, se le hace una evaluación in vitro de biocompatibilidad. Vimos proliferación, citotoxicidad y biocompatibilidad de estas dos hidrogeles con resultados prometedores. No vamos a mostrar los resultados ya que están en fase de publicación y pues por eso nos vamos a reservar esta información, pero hay resultados prometedores en cuanto a pruebas de biocompatibilidad. Son bastante biocompatibles las dos hidrogeles. En la fase de evaluación en rata Wistar, tenemos que se valora a las 24 semanas después del acto quirúrgico. Uno puede pensar 24 semanas son bastantes. Si uno lee los artículos, la mayoría de ellos vienen a las 12 y 16 semanas. Pero casi todo viene reportado de 12 y 16 semanas, las diferentes hidrogeles o matrices que se evalúan normalmente en este modelo. Pero siempre habla de indicios de mineralización. El tejido se ve que se está mineralizando, se ve que está formando láminas de calcio, se ve que se está formando lagunas mineralizadas, se ve que se empiezan a observar osteocitos, pero nosotros nos queríamos observar, nosotros como cirujano dentista no queremos ver indicios, queremos ver tejido mineralizado. Por eso es que decidimos llevar nuestra investigación a 24 semanas para ver si efectivamente estos hidrogeles diseñados por nosotros logran cubrir todo el defecto óseo. Bien, entonces vamos a tener tres grupos principales. El hidrogel de matriz de vejiga, el hidrogel de matriz de vejiga, le vamos a anexar hidroxiapatita para ver si podemos potencializar su efecto osteogénico. Y también vamos a tener el hidrogel de matriz ósea desmineralizada. Muy bien, es importante resaltar que esta metodología ya está descrita por Spicer desde 2012, donde se forma un defecto crítico óseo en la calota de la rata. ¿Cómo logramos hacer esto? Primero tenemos que hacer una inyección intramuscular de ketamina y gilacina. Posteriormente se hace una rasurada del área de trabajo. De ahí se desinfecta con yodo. Posterior a que está anestesiada, le colocamos lidocaína al 1% con epinefrina. Y se le hace una incisión con el bisturí hasta llegar al periósteo. Es bien importante, si alguno de ustedes va a checar esta metodología, separar muy bien lo que es el periósteo, porque al momento de hacer el defecto con el trépano, a veces se desgarra el tejido y empieza a sangrar y tenemos algunos problemas. También deben de tener mucho cuidado aquellas personas que estén interesadas en hacer esta metodología, en lograr ese defecto óseo. El defecto óseo es complejo, ya que si ustedes alcanzan a apreciar la diapositiva, se presenta una arteria en el medio del cerebro, la cual en cuanto haces el defecto, que es de 1 milímetro, rápidamente con el trépano podemos lesionar esta arteria y lograr un gran desgarre y un gran sangrado de hemorragia.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, si alguno de ustedes está interesado en hacer algún tipo de este estudio, en esta parte de este defecto crítico, ¿no? El conseguir el defecto óseo. Ya que conseguimos el defecto óseo, pues la colocamos los diferentes tipos de hidrogeles. Y a las 24 semanas tenemos los siguientes resultados. Hicimos 3 tipos de resultados. Una evaluación macroscópica, una evaluación microscópica, estereoscópica, con un pequeño aumento, y tenemos una evaluación histológica. Bien, este es el grupo de gel de matriz de vejiga. Como podemos observar, el gel se comporta de manera uniforme y logra tapizar por completo de una nueva formación de tejido. Mas, sin embargo, si alcanzamos a apreciar, esta formación de tejido es un tejido blando. También alcanzamos a apreciar que es un tejido transparente, no mineralizado, puesto que ya alcanzamos ahí a ver cómo se encuentra la arteria cerebral media del animal de experimentación. Aquí en una imagen de microscopio estereoscópico podemos observar ese tejido conectivo, cómo está bien vascularizado y muy vivo con grandes vasos sanguíneos. El gel de matriz de vejiga con hidroxiapatita alcanzamos a ver que este también recubre por completo el defecto crítico. Mas, sin embargo, este defecto crítico, cuando se rellenó por completo, se alcanzó a observar algunas irregularidades. Inclusive en algunas zonas estaba parcialmente mineralizado. Si lo alcanzamos a ver en microscopio estereoscópico, observamos esta gel de matriz de vejiga con hidroxiapatita, ya un tejido mineralizado y en algunas zonas parcialmente mineralizado. El gel de matriz ósea, por el contrario, alcanzamos a ver que efectivamente, al igual que los otros, lo recubre por completo el defecto crítico, mas sin embargo, no alcanzamos a apreciar ninguna irregularidad y el tejido se encuentra en consistencia dura, lo que nos hace pensar que estaba ampliamente mineralizado. Lo observamos con el microscopio estereoscópico y observamos también que inclusive se alcanzó a tomar una impresión de tejido óseo de la arteria cerebral media. Bien, pasando a la evaluación histológica, hicimos tinciones con hematocilina y eosina y se observó bajo microscopía de campo claro. En la evaluación histológica observamos que el gel de matriz de vejiga tenemos un tejido conectivo con todos sus elementos, tenemos fibroblastos y fibras de colágeno y nada observamos de tejido mineralizado. En cambio, el gel de matriz de vejiga con hidroxiapatita alcanzamos a observar algunas líneas de desarrollo de crecimiento óseo, inclusive se observan algunos osteocitos y abajo de ese tejido mineralizado se observa lo que es matriz extracelular junto con fibroblastos. Esto nos hace pensar que si hubiéramos dejado un poquito más de tiempo este gel de matriz de vejiga con hidroxiapatita, se iba a mineralizar por completo. En cambio, el gel de matriz ósea, observamos que no tiene nada de tejido conectivo. Es totalmente un tejido mineralizado, en cual está recubierto por osteocitos, existen esas lagunas con osteocitos en todo el tejido. No observamos nada de tejido mineralizado. Aquí tenemos otra muestra. Cómo se alcanza a ver esas células, esos puntillos son osteocitos que se encuentran inmersos en tejido mineralizado. Entonces tenemos ya en base a estos resultados que el biondamio de hueso es ideal para regeneración ósea. Al igual coincidimos con eso, al igual que coincidimos que el andamio porcino estimula la angiogénesis y la formación de tejido conectivo. También tenemos que el andamio porcino es biocompatible con células osteoprogenitoras, en este caso células mesenquimales, que les había comentado que está en fase de publicación, después de observar los resultados, y también coincidimos que el biondamio debe provenir del tejido que nosotros queremos regenerar. Pero diferimos en que el andamio porcino promueva la osteogénesis, porque alcanzamos a ver como si recubre por completo el defecto óseo, más sin embargo lo hace con tejido conectivo. Como conclusiones, pues tenemos 3. Que el andamio de vejiga promueve angiogénesis, es correcto, se ve un tejido hermoso,
conectivo, pero no estimula la formación de tejido mineralizado. En cambio, cuando le anexamos lo que es hidroxiapatita como coadyuvante, el andamio de vejiga estimula la mineralización. Por último, tenemos que el andamio de origen óseo logró la biomineralización macroscópica e histológica del defecto óseo. Muy bien. En base a estos resultados, ¿cuáles son nuestras perspectivas a futuro? Tenemos que empezar a cambiar los paradigmas que hasta hoy han existido. Hoy en día reparamos nuestro órgano dental provocando un daño a él y estimulándolo a través de necrosis. La regeneración en el futuro con la ingeniería tisular, bioestimularemos la formación de tejido del diente a través de esas señales celulares y no a través de necrosis. Por ejemplo, en el caso de recubrimientos pulpares directos, la forma en cómo se realiza, por supuesto, necesitamos una pulpa sana o reversible, pero posteriormente colocamos en esa pulpa sana o reversible nuestro material de recubrimiento pulpar directo, no quiero saber cuál, cualquiera, tiene la misma función, que es lo que produce una zona de daño, y a través de esa zona de daño estimula a la pulpa a formar tejido mineralizado. Mas, sin embargo, este tejido mineralizado se forma hacia la cámara pulpar. Con ello conseguimos que perdimos tejido vivo. No ganamos, perdimos tejido vivo y posteriormente colocamos nuestra regeneración. ¿Qué es lo que deseamos hacer nosotros en nuestro grupo de trabajo? Bueno, ya comprobamos que tenemos un hidrogel que estimula la formación de tejido mineralizado. La dentina es un tejido mineralizado. Entonces, lo que podemos hacer, y estamos trabajando en el diseño experimental en ratas Wistar, en sus dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, hacerles un defecto a través de una fresa de carburo y llegar a pasar lo que es el esmalte, la dentina y llegar a cámara pulpar. Posteriormente, que lleguemos a cámara pulpar, en el defecto que hagamos de dentina, esmalte, le vamos a colocar este hidrogel óseo y vamos a taparlo para ver si con ello logramos, a través de estos hidrogeles, una estimulación y una migración celular. ¿Qué queremos obtener con esto? Queremos obtener que vamos a pensar de ahora en adelante que haya células que salgan de aquí, el tejido pulpar, migren y empiecen a mineralizar áreas que habíamos perdido. Esa es la visión de la ingeniería tisular y eso es lo que nos espera en el futuro. O tenemos casos también como procesos de revascularización, donde nosotros estamos pensando colocar cierto material, pero como ya hemos hablado, el diente está conformado por diferentes tipos de tejido. Entonces, ¿qué tejido queremos formar? Si queremos formar un tejido mineralizado en el ápice, le colocaremos un hidrogel que mineralice el ápice. Si queremos formar en esta área cervical y coronal un tejido conectivo, le colocaremos un hidrogel que tenga su origen la formación de tejido conectivo. Y ya por último, espero que les haya gustado un poquito de lo que es regeneración tisular en odontología. Hay bastantes cosas que tenemos que estudiar y tenemos que aprender. Quisiera agradecer al grupo de trabajo que tenemos ahí en la universidad, al doctor Rosalío Ramos Payán, al doctor Juan Ignacio Sarmiento Sánchez, la doctora Elsa Maribel Aguilar Medina, la doctora Erika Lourdes Silva Benítez, al maestro en ciencias Eric René Dizárraga Verdugo, y al patólogo que nos ayuda con la descripción de histología, al doctor Julio César Basurto Flores. Uno puede decir, si alcanzamos a ver, está conformado por un químico, un ingeniero químico, una inmunóloga, una odontóloga, que es bastante buena, un maestro en biotecnología y un patólogo. Y por supuesto hay un grupo de trabajo donde están estudiando varios alumnos de maestría y doctorado que nos apoyan bastante con información para tratar de que las investigaciones que nos salgan de la mejor manera.
bueno, por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado un poquito la plática de regeneración tisular y espero sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Ayala, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Doctor Enrique Chagoyán, ¿nos escucha? Bueno, yo sí escucho. Doctor Chagoyán, ¿nos escucha? No sé el doctor Chagoyán, pero yo sí escucho. Doctor Herrera, ¿nos escucha? Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 727. Doctor Chagoyán, ¿nos logra escuchar? Ajá. Doctor Herrera, ¿nos escucha? Doctor Ayala, muchísimas gracias por esta interesante información. Tiene muchos saludos y muchas felicitaciones. Le envía un saludo el doctor Miranda, nos comenta que excelente ponencia. Gracias. Sí, me mandas. También tiene otro saludo de la doctora Valdés, lo felicita por su ponencia y le envía saludos. Igualmente el doctor Estrada, excelente conferencia y le envía saludos. Gracias, igualmente. Doctor, ¿le parece bien? Sí, voy leyendo algunas de las preguntas que tenemos. Sí. La doctora Alarcón, perdón, recomienda no utilizar EDTA para obtener un buen procedimiento de revascularización. Tendría que hacer algunos estudios referente a eso. Sería bueno, pero no lo recomendaría, ya que nosotros lo utilizamos para despegar células de las áreas de cultivo. Y la utilizamos inclusive a muy bajas concentraciones. 0.25, una concentración de 17% es enorme. Entonces atrapa todos los iones calcio. Entonces, si atrapa todos los iones calcio, no se va a poder adherir las células cuando estén migrando y estén dentro del conducto, del sistema de conductos. No lo recomendaría, en lo particular.
Muchas gracias, doctor. Nuevamente tenemos una pregunta de la doctora Alarcón. ¿Qué se colocará a los hidrogeles para que el cuerpo sepa qué tipo de... perdón, lo leo nuevamente. ¿Qué se colocará a los hidrogeles para que el cuerpo sepa qué tipo de tejido regenerar? Sí, esto va a venir las matrices, dependiendo. El hidrógeno es una forma de cómo llevar esos materiales. Como había comentado anteriormente, estos materiales, uno tiene un origen óseo y otro tiene de vejiga, que es tejido conectivo. Entonces, lo que nos están diciendo la ingeniería tisular últimamente es que el tejido que tú quieras regenerar, pues tómalo de un tejido parecido, pero lo vas a llevar a aplicar en forma de hidrogel para que las células mesenquimales que están ahí sea más fácil que migren y colonicen ese hidrogel. Pero aparte de ese hidrogel, va a tener factores de crecimiento que se conservaron del tejido donde se tomó. Y esos factores de crecimiento van a estimular, por ejemplo, si tiene un hidrogel que viene, por ejemplo, que teníamos nosotros de vejiga, va a formar tejido conectivo, como se mostró ahí en el estudio en vivo. Entonces, el hidrogel en sí es la forma de cómo llevar estas matrices. Lo que debemos elegir es la matriz que sea muy parecido al tejido. Por ejemplo, se utilizan el Emdogain, que se utiliza, es bastante bueno, pero se sabe y viene de origen del esmalte. Entonces, proteínas de esmalte. Entonces, ¿qué va a formar? Tejido mineralizado. Nunca formaría un tejido conectivo. Entonces, debemos de saber el origen de nuestros productos y, por supuesto, la presentación. No sé si me Muchísimas gracias, doctor. Doctor Saldívar, ¿nos escucha? Anda ocupado el doc. Doctor Vinicio, ¿nos escucha? Doctor Saldívar, buenas noches. ¿Logra Buenas escucharnos? noches. Sí, le escucho perfectamente bien, Dianita. Gracias. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, lo escuchamos. Sí, Agradezco doctor, lo escuchamos. muchísimo. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, estimados socios y amigos de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Agradezco mucho a nuestros amables patrocinadores, COE Internacional, a Diana por su amable apoyo técnico y al licenciado Carlos. También a nuestros queridos amigos coordinadores de SABE, el doctor Antonio Herrera de Luna y el doctor Enrique Chagoyán, y por el honor que me confieren de hacer entrega de este sencillo pero muy merecido reconocimiento a nuestro estimado y gran amigo y socio, el doctor Alfredo del Rosario Ayala Ham, por su excelente participación con la conferencia Regeneración Tisular en Endodoncia de hoy día 2 de agosto del 2018. Felicito al doctor Ayala por su excelente conferencia y este reconocimiento lo entrega el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Endodoncia 2017-2019. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias por el honor que me hicieron y me otorgaron de entregar este reconocimiento a nuestro apreciable amigo, el doctor Alfredo Ayala. Buenas noches. Muchas gracias, Dianita. Buenas noches, Marcos. Gracias a ti por invitarme. Excelente conferencia. Gracias, Marcos. Y aquí estaremos al pendiente cada mes, el primer jueves de cada mes, y muy pronto tendrán información sobre nuestro próximo Congreso Nacional de Endodoncia en Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Doc. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Parra. Y bueno, nos comenta muy interesante tema y muy prometedor. Esperamos las publicaciones de los resultados. Claro que sí.
La doctora Alarcón nos pregunta, ¿en cuánto tiempo cree que se pueda observar tejido óseo totalmente maduro en cortes histológicos? Depende, ¿no? El modelo. Nosotros estamos trabajando mucho en modelo en rata, ya que es un modelo establecido y que lo aceptan bastante bien las revistas importantes. Pero nosotros en rata particularmente, a partir de los 4 o 5 meses ya se empieza a ver una formación de tejido. ¿Por qué le escribiste esto, güey? En el modelo de rata en calor. Pensar que fui yo. A los 6 meses, ya definitivamente, si ese biomaterial es estimulador osteogénico, debes de tener por completo la reparación del defecto crítico. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Sofía. ¿Qué antibióticos se utilizan para desinfectar al conducto y qué presentación? ¿Inmediatamente se coloca el tejido para regenerar? Sí. ¿Qué antibióticos se recomiendan de acuerdo a la bibliografía para revascularización, verdad? Estamos hablando. Sí, se utiliza mucho, hemos visto que se utiliza bastante el hidróxido de calcio. No digo que no esté funcionando, pero yo no lo recomendaría, porque el hidróxido de calcio no se puede posicionar muy bien ahí esas células mesenquimales que migran del periodonto. Entonces, tendríamos que empezar a buscar y empezar a ver. La parte en Brasil, en la India, están trabajando mucho en sustancias naturales, por ejemplo, el propóleo, en los cuales están consiguiendo una desinfección sin agredir tanto al tejido, ni tampoco la célula que va a migrar a esa área para colonizar. Entonces, el hidróxido de calcio ha mostrado muy buenos resultados, pero yo no recomendé el hidróxido. Y si ya estás utilizando el hipoclorito, tiene que ser a bajas concentraciones. Y si vas a utilizar clorhexidina, también tiene que ser bajas concentraciones, porque ya es al 2% como utilizamos, es citotóxica. Entonces, más que nada, ahorita no hay un ideal. Podemos utilizar los convencionales, lo que es clorhexidina e hidróxido, pero esperemos tantito y verán cómo, ya sea de algún lugar como aquellos, esperemos aquí en México también, empecemos a ver estos medicamentos naturales que no tienen casi citotoxicidad, más sin embargo, son potentes en cuanto a la actividad antimicrobiana, con esto matando las bacterias como los hongos. Gracias, doctor. La doctora Valdés nos pregunta, ¿qué modelos de estudios serían necesarios para poder utilizar este hidrogel ya en seres humanos? Sí, todavía necesitamos hacer algunas pruebas más. En las pruebas de compatibilidad han salido bastante prometedoras. En las pruebas aquí en rata, como podemos ver, los resultados fueron bastante satisfactorios. Pero ahorita estamos viendo también en la presentación. Como le ha comentado, el hidrogel puede cambiar la consistencia y eso cambia los resultados. Entonces estamos viendo también la composición de colágena y vamos a hacer algunos ELISAs para ver cuáles son factores de crecimiento que tienen esos hidrogeles para ya empezar a decirles a los doctores, decir, ¿sabes qué? Tienes este hidrogel, el cual contiene estos factores de crecimiento estimuladores, ya sea para formar tejido óseo o tejido mineralizado. Aquí están las pruebas, aquí están las publicaciones. La consistencia que nosotros te recomendamos es esta. Aquí están las pruebas, aquí están las publicaciones. Y también te recomendaríamos el tiempo para formar tejido mineralizado y tejido óseo, que también eso varía bastante. Entonces yo creo que en un año conseguiremos los resultados y las publicaciones necesarias para poderlo respaldar, para poder ofrecer a los odontólogos para que se puedan utilizar en pacientes. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan que les gustaría saber si la revascularización es solo en dientes necróticos con ápice abierto. Sí, en la ponencia lo expliqué un poquito. El por qué ápices abiertos.
Si tenemos un ápice cerrado, va a ser muy difícil que migren estas células, esta sangre, estos factores de crecimiento, que migren y colonicen lo que es el sistema de conductos. En cambio, si es un ápice muy abierto, pues facilita la entrada de células, factores de crecimiento, plasma y sustancia fundamental. Entonces, básicamente, por eso el concepto, ¿no? Tiene que haber un ápice abierto para que pueda ver una angiogénesis. Y en un ápice muy pequeño, definitivamente no habrá angiogénesis, y por consiguiente, si no hay formación de vasos sanguíneos, ese tejido no va a tener vida. Entonces, yo creo que es un requisito indispensable para revasculación, un ápice abierto, por esta característica. Muchas gracias, doctor. La doctora Carvajal nos pregunta, ¿en reabsorción radicular puede ser una opción la regeneración? Reabsorción radicular, interna, externa, nada más ese detalle. Externa, me imagino. Si no, la doctora no nos especifica más, si nos pudiera especificar, lo podemos doctora, ampliar. por favor. Sí, en reabsorción radicular, si es interna, entonces hay un tejido vivo que se está inflamando, y como no tiene dónde expandirse, pues está acabando con ese tejido duro. En este caso, simplemente con el tratamiento de conductos, se quita ese tejido que está inflamado, que está atrófico, y con eso es suficiente. Y en el caso para utilizar los hidrogeles, pues ahí no tendrían tanta cabida, vuelvo a repetir, por tener un ápice cerrado, ¿no? Si es un ápice abierto, pues podríamos utilizarlo. En casos de reabsorciones externas, tendríamos que ver por qué es esa reacción externa, ¿no? Ver la causa, si la causa es un traumatismo, si la causa es un biofilm exterior que se encuentra, y si nosotros eliminamos la causa, con eso va a ser suficiente, sin la necesidad de utilizar los hidrogeles, porque nuestro cuerpo y la biología es mágica, y solamente con eliminar la causa, nuestro cuerpo va a reparar esa área dañada. Gracias, doctor. La doctora Saucedo nos pregunta, en determinado momento en el cual el hidrogel pueda ser empleado en pacientes, ¿cree que se podrá emplear en cualquier edad o en pacientes inmunocomprometidos? Bueno, me voy a adelantar un poquito. En las pruebas que hemos hecho de biocompatibilidad en células mesenquimales de pulpa dental humana, tienen resultados prometedores. Prácticamente no tiene ninguna reacción inmunológica. Entonces, en estos pacientes inmunodeprimidos, pues tampoco va a tener ningún problema en utilizarlo. En cuanto a la edad, va a depender mucho de las condiciones pulpares que se presenten, ¿no? Sabemos que podemos tener un niño muy, muy joven, de 9 años, de un primer molar inferior, que sin embargo ha sufrido desde su erupción el órgano dental, y entonces el tejido pulpar se va a encontrar hiperplásico, amorfo, acelular, y entonces la colocación de hidrogel no daría tan buenos resultados. Entonces es importante destacar que no tanto la edad cronológica, sino la edad del órgano dental, si ha sufrido mucho o no ha sufrido mucho. Inclusive lo experimentamos en nuestra clínica, ¿no? De pronto tenemos pacientes de 50, 52 años que nos llegan con unas pulpas enormes, que el diente en todo su periodo pues no sufrió y a lo último tuvo un traumatismo y tenemos que realizar el tratamiento de conductos. Entonces en esos pacientes se puede hacer una revasculación. Entonces va a depender más que nada el estado pulpar, en caso de utilizarlo como recubrimiento pulpar directo, que la edad cronológica, ¿no? Va a depender mucho de qué tanto haya sufrido esa pulpa. Si sufrió mucho, no va a tener propiedades regenerativas, entonces no nos va a funcionar. Pero si esa pulpa, no importa que el paciente ya sea una persona adulta, pero tiene una pulpa relativamente sana, se puede utilizar como recubrimiento pulpar directo y puede regenerar esa parte dañada. Gracias, doctor.
La doctora Parra nos pregunta, ¿se podría abrir el ápice por medio de instrumentación para lograr tener un medio en el que se logre la revascularización? Muy buena pregunta, doctora. Eso me lo he preguntado muchísimas veces, pero tiene muchas implicaciones éticas, ¿no? Pero sí me lo he preguntado, al igual que usted. Digo, bueno, si quiero volver a que este diente tenga vitalidad, pues lo perforo y le hago una perforación y no se puede, por supuesto, ¿eh? Ni lo recomiendo, ni lo hago, pero sí lo pienso, ¿no? En hacerlo, quizás en algún un modelo animal para empezar, pero va a ser muy difícil porque tiene muchas consideraciones éticas, pero sí, en base a lo que dice y conociendo la biología, pues definitivamente tiene grandes propiedades, ¿no? ¿Cuántas veces cuando recién iniciamos en nuestra aventura de ser endodoncistas y en nuestra aventura de utilizar los sistemas mecanizados, logramos perforar en lo que es el ápice o transportar por completo y se nos llega una abundante irrigación? Pues esa abundante irrigación tiene células mesenquimales que estimulan la formación de nuevo tejido. Esa abundante irrigación, esa hemorragia, contiene factores de crecimiento, los cuales nos van a ayudar bastante a la regeneración de esos nuevos tejidos. Pero por supuesto, repito y soy contundente, no lo recomiendo y tiene muchas implicaciones éticas. Pero en biología, lo lógica sería que sería ideal hacerlo de esa manera. Vuelvo a repetir, no lo recomiendo, no lo hago, porque tiene muchas implicaciones éticas. Buenas noches, doctor. Soy el doctor Enrique Chagoyán. Excelente plática, como la escuchamos los que tuvimos la oportunidad de estar en este congreso de Acapulco pasado. Excelente ponencia y como en esta ocasión no fue la excepción, doctor. Agradecemos bastante la gran ponencia que nos ha impartido el día de hoy. Sin duda alguna es el futuro de la endodoncia. Ya ve que por mucho tiempo pues se ha manejado en procesos, en algunas ocasiones en instrumentos, otra en agentes irrigantes, y bueno, la modernidad ahorita nos está marcando regeneración tisular y definitivamente con sus trabajos nos damos cuenta de por qué es lo que está en boga o en la vanguardia de la endodoncia, doctor. Sin duda alguna, gracias, doctor Enrique, por invitarme. No. Muchas preguntas que nos llegaron, doctor. Sin embargo, se las vamos a mandar, se las vamos a hacer llegar por cuestiones de logística en tiempos. Exacto. Sin embargo, a pesar de que hizo muy buen buen tiempo, precisamente, doctor, pero le vamos a hacer llegar el resto de las preguntas muy interesantes, y ahí para que a nuestros colegas, nuestros socios de aquí, de Latinoamérica, tuvieron alguna que otra cuestión que realizarle para que personalmente les pudiera por ahí contestar, doctor. De nuevo, doctor, si gustan, con mucho gusto le puede dar, doctor, mi correo electrónico, que está muy fácil, claro, ¿no? Claro que es sí. endoalfredo@hotmail.com. Entonces ahí lo puede poner en el sitio, ahí en el web, en el chat. Y cualquier cosa que me quieran preguntar, alguna información, artículos que quieran recomendarle acerca de este tema, con mucho gusto se los haré llegar. Perfecto, doctor. ¿Nos puede volver a repetir el correo? Es endoalfredo. Sí. @hotmail.com. Ok. Ahorita lo volvemos a poner ahí, endoalfredo, Sí. @hotmail. Que tengan la libertad de las personas que quieran saber un poquito más acerca de este tema de hablarme, ¿no? Por correo, no tengo ningún inconveniente y les contestaré inmediatamente. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su gran ponencia. No me queda más que repetirle, Doc, el agradecimiento por haber aceptado la invitación. Y bueno, Doc, pues les mandamos un gran saludo. Esperemos tenerlo pronto de nuevo por aquí, por nuestro seminario de actualización virtual en endodoncia. Claro que sí, aquí estaré, cada mes.
Muchísimas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Saludos a todos, al doctor Antonio, al doctor Marcos y a usted también, doctor Enrique. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Bye. Gracias. No sin antes despedirnos con nuestro siguiente conferencista, el doctor Hugo Plasencia Contreras. Va a estar en septiembre, el 6 de septiembre, con el módulo 53. ¿Ok? Tenemos ahí un poquito más de su currículum que vamos a estarlo compartiendo y vamos a estarles haciendo llegar próximamente el link para que se registren. Sabemos que nuestro próximo congreso va a ser en la ciudad de Mérida. ¿Ok? Tenemos por ahí algo de imágenes y un pequeño video promocional. Vamos a ponerlo. Bueno, pues no sin antes recordarles para los que ya estén certificados y necesitan el puntaje para el Consejo Mexicano de Endodoncia, cada plática tiene un valor de .5. Hay que solicitar los puntos al correo de sabeamc@gmail.com. Tienen que anotar su nombre completo, la fecha, la plática a la cual se asistió y si es miembro de la Academia Mexicana de Endodoncia o de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Por favor de enviarlo en un correo con todos estos datos, ¿verdad? Y a la brevedad estaremos comunicándonos el doctor Antonio Herrera o un servidor Enrique Chagoyán Benavides. Y bueno, pues ha llegado la hora, nos despedimos. Diana, te quedas aquí a los controles y pues bueno, a todos los odontonautas les mando un gran saludo y nos estaremos escuchando en siguiente mes. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Vinicio Saldívar. Gracias, doctor Antonio Herrera. Doctor Enrique Chagoyán, muchísimas gracias. Les agradecemos a la Asociación Mexicana de Endodoncia, al Colegio de Especialistas en Endodoncia y a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia.
Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.